Las relaciones entre arqueología e historia han ido variando y mucho a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. A mí me gustaría tratar de ejemplificar esta variación en las relaciones a partir del análisis de un problema que trató una disciplina específica, que es la egiptología, ¿no? La disciplina que estudia lo sucedido en el antiguo Egipto. Eh, y el problema específico que me gustaría considerar tiene que ver con el origen del Antiguo Egipto, ¿no? Ese tema que en tiempos más recientes llamamos el del origen del Estado, pero que también en otros momentos fue llamado el origen de la civilización, el origen de las altas culturas, etc. ¿Cómo enfocó la egiptología esta cuestión que se articula desde el punto de vista de la información disponible en términos de la historia y de la arqueología? No nos olvidemos que para la egiptología tradicional, la arqueología, la filología y la historia del arte constituían la articulación general que construía esa disciplina. Más allá de la cuestión del arte que podemos discutir en otro momento, la filología es el estudio de los textos, ¿no? Por lo tanto, el criterio central para la definición de lo histórico de acuerdo también a la mirada tradicional acerca de la historia. Entonces, textos y objetos en sus contextos era lo principal a considerar. ¿Qué pasó entonces respecto de este problema de pensamiento egiptológico a lo largo del siglo XX y lo que va del nuevo siglo? Bien, este señor que está aquí a la izquierda es Flinders Petrie. Flinders Petrie es conocido, muy conocido en la egiptología, de hecho se lo suele denominar el padre de la arqueología egipcia, porque fue quizá el primero en introducir la metodología científica respecto de la arqueología en el Antiguo Egipto, respecto de otros mecanismos de excavar en tiempos anteriores a él. Petrie trabajó en una gran cantidad de excavaciones a lo largo del Valle del Nilo, y muchas de ellas se enfocaban en estos periodos bien tempranos de la historia egipcia. Este libro, Prehistoric Egypt, es un libro de Egipto prehistórico, un libro de 1920, en el que Petrie sintetiza los conocimientos sobre la época anterior a las dinastías en el Antiguo Egipto, que sintomáticamente llama Egipto prehistórico, ¿no? En el sentido de que, por estar justamente antes de la época de los documentos escritos, puede merecer la calificación de algo que está previo a la historia. Cuando uno considera el tipo de material que Petrie considera en este libro, no es sorprendente el hecho de que este es el tipo de imágenes predominantes, ¿no? Los objetos encontrados principalmente en los contextos arqueológicos de tipo funerario, ¿no? Que es donde más información seguramente estos periodos tempranos de la historia egipcia proporcionan. Ahora bien, Petrie, que era un investigador de amplio alcance, también publicó una serie de textos relacionados a lo que podríamos llamar, incluso en su época, historia egipcia. En 1912, es decir, unos pocos años antes de ese libro que estábamos considerando recién, publica en 3 volúmenes una historia de Egipto, ¿no? Ahora, lo interesante de esta historia de Egipto, que comienza en el 3000, que comienza con la primera dinastía egipcia, es que tiene esta otra apariencia, ¿no? Fíjense, en el capítulo 1 del texto de la historia de Egipto, arranca Petrie mencionando unos breves episodios anteriores a la dinastía 1, pero todo a partir de textos, a partir de fuentes que proceden o bien de textos en inscripciones de la propia época, o bien en inscripciones un poco tardías, pero que ofrecen textos para denominar a las dinastías del Antiguo Egipto. Es decir, la misma persona, en la misma época, a comienzos del siglo XX, consideraba que la arqueología es básicamente la investigación sobre el tipo de disciplina que proporciona la información para los periodos prehistóricos, y que los textos escritos son el eje básico de interpretación para los periodos propiamente históricos. En la egiptología, esta situación duró muchísimo tiempo, una muy buena parte del siglo XX, entre otras cosas, por cierto encapsulamiento de la egiptología, digamos, cierto carácter impermeable por mucho tiempo digamos, al pensamiento
en ciencias sociales o en otras disciplinas relativamente conexas. Habría que esperar en la egiptología para un cambio fuerte respecto del tratamiento de esta temática, yo diría hasta los años 70 del siglo XX, a finales de esos años, cuando se publica, a mi modo de ver, un libro que es fundamental para analizar historiográficamente la cuestión de la aparición del Estado en el Antiguo Egipto, que es esta obra, Egypt Before the Pharaohs, Egipto antes de los faraones, de este autor, Michael Allen Hoffman. Michael Allen Hoffman era un arqueólogo también, pero formado en Estados Unidos a lo largo de los años 60 y principios de los años 70, y por lo tanto, habiendo adquirido ya digamos, los parámetros centrales de las enseñanzas de la escuela procesualista, ¿no? De la New Archaeology, y por lo tanto, incorporando a la egiptología, y en este caso particular a la situación del pensamiento sobre los orígenes del Antiguo Egipto, un conjunto grande de herramientas teóricas procedentes básicamente de la antropología y sumamente útiles para pensar desde el punto de vista de una disciplina que comenzaba a abrirse a un pensamiento exterior a la egiptología para poder pensar esta cuestión particular del surgimiento del Estado. Fíjense, en este caso, el libro se remonta a periodos más tempranos, pero uno de los últimos capítulos, el capítulo 20, se llama La emergencia de Egipto, en el sentido de la emergencia del Estado, diríamos nosotros, del Egipto histórico, propiamente dicho. Y fíjense ustedes los subtítulos de este capítulo. Demografía, cambio ambiental, la hipótesis hidráulica, la base de subsistencia, parentesco, enterramientos, comercio, esta invasión a competición que hace referencia a la cuestión de la guerra, y finalmente el estudio del poder, ¿no? Todas estas cuestiones aparecen entonces articuladas por primera vez, diría yo, de una manera tan sistemática, en el año 1979, que es el año de publicación de Egipto antes de los faraones, de Michael Allen Hoffman. Eh, en los tiempos más recientes, esta mirada que comenzó a abrirse paso, como decía, en esta época y que hacia los años 80, 90 empezó a generar un nuevo consenso acerca de cómo considerar la cuestión del origen de Egipto, particularmente a partir de la problemática teórica del surgimiento del Estado, comenzó paralelamente a sufrir ciertos embates por parte de lo que comenzaba ya a instalarse a partir de los años 80, que es esa mirada que grosso modo yo llamo posmoderna, y que tiene que ver básicamente con una crítica de la modernidad, crítica de los grandes relatos básicamente, y por lo tanto una crítica de buena parte del arsenal teórico conceptual a partir del cual se constituyó la problemática del surgimiento del Estado. En particular voy a mencionar un autor bastante reciente y últimamente muy famoso, que es este que tenemos aquí a la izquierda, que es David Wengrow. David Wengrow viene trabajando en esta línea eh, que se aparta de las miradas teóricas que se habían instalado más fuertemente en las décadas anteriores. En el año 2006 publica este libro, La arqueología del Egipto temprano, en el que, obviamente, por el periodo que abarca, considera, por supuesto, lo que podríamos llamar los orígenes de Egipto, y sin embargo, cuando uno considera el índice, puede notar también cómo ha ido variando aquello que a Wengrow le resulta más relevante, ¿no? Consideren, por ejemplo, el acápite 3, domesticación y embodiment en el Valle del Nilo. Embodiment sería algo así como incorporación, pero no en el sentido de integración, sino de ingresar al cuerpo. Esto es lo que más le interesa a Wengrow. Construcción de la identidad. Luego, este tipo de títulos, cuerpos, otra vez, extraordinarios y verdades vinculantes, teatros del sacrificio, historias subterráneas del poder. Hay en el posmodernismo yo diría cierto barroquismo en la expresión, ¿no? El recurrir a metáforas pretendidamente elegantes que a veces hacen, yo diría, más difícil la comunicación, pero más allá de estas cuestiones, lo que me interesa plantear
es que yo creo que el posmodernismo, que en algún sentido, en términos arqueológicos, podríamos afincar en torno de las escuelas postprocesuales, han sido muy eficaces a la hora de señalar los fallos serios que las problemáticas digamos, de la modernidad tenían. En particular, les decía, la idea de un gran relato que implicaba que la historia iba de escalones inferiores y subdesarrollados a escalones superiores y más desarrollados, que no casualmente coinciden con los de la propia experiencia del mundo occidental. La crítica a estas cuestiones me parece absolutamente atinada, pero el modernismo ha continuado al punto de prácticamente proponer el descartar la problemática en sí, no el modo en que ha sido abordado, sino la problemática en sí, y sustituirla por otros objetos de estudio, lícitos en sí mismos, importantes incluso para las agendas contemporáneas, como género, cuerpo, identidades, etcétera, pero al punto de que estas temáticas se propone que sean prácticamente las que hay que tratar en desmedro de las anteriores que parecen ser eh, ya cosa de un pasado historiográfico. Es más significativo aún el hecho de que en tiempos muy recientes, David Wengrow, con un antropólogo recientemente fallecido, David Graeber, han publicado un libro que se ha transformado ahora en una especie de bestseller a lo largo del mundo, traducido en varios idiomas, The Town of Everything, que en castellano ya ha sido publicado con el nombre El Amanecer de Todo, un título, por supuesto, capcioso, que apunta a discutir, vamos a decir así, ese gran relato de la historia, pero el punto que la mayor parte de las problemáticas que han sido tratadas a partir de esos grandes relatos, prácticamente se propone el descartarlas, ¿no? El hecho de, por ejemplo, cuestionar muy agudamente las viejas ideas chaylianas de la revolución neolítica y la revolución urbana como algo que en rigor nunca sucedió, conduce en parte a los autores a decir en un capítulo, el capítulo 10, esta frase que ustedes ven aquí, why the state has no origin, es decir, que el Estado no tuvo origen o prácticamente no tuvo lugar en la antigüedad, en particular porque de acuerdo a la mirada eh, en este caso particularmente de Wengrow, eh, aquello que nosotros llamamos Estado no está completo, por llamarlo así, en los periodos previos. En el caso del Antiguo Egipto, por ejemplo, esas tres características que indica el subtítulo, soberanía, burocracia y politics en el sentido de competición política entre subgrupos, él dice que esta última en el Antiguo Egipto no se verifica y por lo tanto, bajo estos criterios, tiende a tomar distancia de la aplicación del concepto de Estado a este tipo de sociedades. Yo creo que es una mirada un poquito reduccionista la que plantea Wengrow. De hecho, me gustaría poder discutirlo esto un poquito más en profundidad. Tengo algunos momentos en que ya me he concentrado en esta cuestión, pero para los fines de esta discusión que estamos tratando de plantear ahora de la relación entre arqueología e historia, me gustaría simplemente repasar este recorrido que les he tratado de proponer, ¿no? Desde un momento en el que la arqueología y la historia, a principios y durante buena parte del siglo XX, respecto de la egiptología, han aparecido como mundos paralelos que consideraban incluso momentos del pasado específicos a su convergencia a partir de la teoría, ¿no? A partir de un viraje que se produce en la segunda mitad del siglo XX y que a través de la antropología conduce a estas nuevas miradas respecto de el pensamiento que converge en la categorización teórica del problema del origen de Egipto como el origen del Estado en Egipto, ¿no? Esta convergencia teórica, que implica esa convergencia disciplinar en términos de dos disciplinas, la arqueología y la historia, que consideran un mismo objeto de estudio, que es el pasado, en este caso el pasado del Antiguo Egipto, quizá se enfrenta a una circunstancia que es académicamente compleja, que es el hecho de que la convergencia teórica
no se traduce tan automáticamente en una convergencia en las formas institucionales. Quiero decir, en la existencia de dispositivos académicos en el presente que forman a historiadores y arqueólogos en disciplinas diferentes, que si bien, como es fácil considerar desde el punto de vista metodológico, así lo son, no lo son tanto respecto del objeto de estudio que consideran ambas, que es el pasado humano, ¿no? Imagínense si ustedes hoy en día le proponen en cualquier universidad al departamento de arqueología y al departamento de historia que se fusionen y hagan una sola carrera, seguramente tendrán más de una resistencia. Pero yo creo que hoy en día está más afincada la diferencia en el dispositivo institucional que en la perspectiva teórica. De hecho, con el viraje posmoderno al que hacía alusión, esta reflexión sobre el pasado desde un punto de vista arqueológico o propiamente histórico no ha aflorado nuevamente. Un análisis como el de David Wengrow, que de formación es arqueólogo, eh, echa mano de tanto los elementos que por procedencia de trabajo específico proceden de la arqueología, que aquellos documentos escritos u otros documentos que consideran los historiadores. Lo que cambia es digamos, los problemas que el posmodernismo propone tratar, ¿no? El gran problema hoy en día, desde el punto de vista teórico, en la egiptología, a mi modo de ver, es si este predominio de estas miradas posmodernas y sus nuevos objetos de estudio y sus críticas de la mirada de la modernidad acerca de estas cuestiones deberían, como propone Wengrow prácticamente al descartar la cuestión del origen del Estado e incluso del origen de la desigualdad, deberían esas grandes preguntas de la modernidad ser abandonadas o deberían ser mantenidas. Porque quizás lo más importante no es tanto la incorporación per se de nuevos objetos de estudio, que insisto, todos son bienvenidos, sino el hecho de retener esas grandes preguntas a partir de nuevas respuestas. Retener la importancia de cuestionarse acerca de situaciones tales como el origen de la desigualdad o el origen de las formas institucionales que los sostienen, o la aparición del monopolio de la coerción como un criterio central para la estructuración de un nuevo tipo de lazo social, creo que incluso hoy en día deberían ser preguntas a ser mantenidas. De esta manera, lo que me interesaba plantear en este pequeño ejemplo a partir de la egiptología es cómo la arqueología y la historia como disciplinas que estudian el pasado han convivido de maneras variables a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, y cómo esa articulación ha generado resultados muy diversos a lo largo de ese tiempo, desde circunstancias en las que la metodología arqueológica y histórica eran pensadas como aptas para analizar compartimentos del pasado diferenciados, hasta su articulación plena a través de la antropología, y más allá de los cuestionamientos que el posmodernismo pueda tener, sostenerse, incluso en la coyuntura actual, respecto de esa importancia de pensar el pasado a partir del diálogo interdisciplinario, en este caso, entre la arqueología y la historia.